bienvenida nuevamente a este maravilloso espacio de Southern Talk, en donde juntas estamos trabajando en nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host, y pues el día de hoy vamos a hablar sobre la creatividad. Pero antes de empezar con el tema, quiero anunciar que próximamente va a estar el taller Glow Up para que estés súper al pendiente y vayas entrando a la lista de espera, en donde al entrar vas a tener un precio especial y vas a tener prioridad en la inscripción. Entonces, Bestie, ahora te conviene mucho ir entrando. Simplemente entra a sousen.mx en mi página web, entra a Taller Glow Up y ahí está la lista. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la creatividad y todo esto surgió porque me di cuenta que ya llevo aprox un año explotando mi creatividad, que es algo que siempre me ha gustado. Y antes de como que decirles todo este proceso de este año, ya saben, me encanta comentar o en sí decir cómo fue el origen de todo. Entonces vamos a regresar a cuando Mitch tenía unos 5 o 6 años o desde que tiene memoria. La verdad, yo siempre he sido una persona creativa en cierta forma, pero antes de indagar cuál fue mi tipo de creatividad o lo que yo pensaba, hablemos de qué es ser creativo. Y pues bueno, la creatividad es la capacidad o habilidad de ser humano para inventar o crear cosas. Pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente fantasías. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo, nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ellos, lo cual conduce habitualmente a nuevas soluciones de los problemas. Entonces, regresando a la Mitch de 5 años, creo que yo sí desarrollé muy bien mi creatividad, natamente, la verdad. O sea, desde tener amigos imaginarios, recuerdo que yo tenía un caballo imaginario, desde el hecho de siempre quererlo explorar. Me acuerdo mucho que siempre que anteriormente nosotros teníamos un rancho en Zacatecas. Entonces de aquí a Monterrey a Zacatecas son como unas 6 horas aprox. Y cada verano íbamos. Entonces me acuerdo mucho que yo siempre me llevaba mis colores y mi libreta. Y yo decía, no, pues es que yo en lo que son las 6 horas de camino me voy a poner a dibujar los paisajes. Y pues me iba a poner dibujando los paisajes, siempre me gustaba eh, dibujar personas, etcétera. Pero algo que me paró de ese lado creativo fue el hecho que no me salía técnicamente como debe ser. Entonces, ese era mi bloqueo, era como que, o sea, me encanta, lo disfruto, pero no me salía como, pues, está bien visto. Ojo, ese era mi pensamiento yo de Mitch niña. Entonces lo dejé por un tiempo y me enfoqué en otras cosas. Y lo recuerdo que en prepa lo volví a explotar y empecé nuevamente a hacer arte. Y ahí fue cuando dije, en vez de dibujar personas, voy a empezarlo a manejar de otra manera este lado creativo que yo lo quiero hacer. Ojo, este lado creativo que yo exploré fue más artístico, ¿ok? Porque existen otros lados creativos que, bueno, ya luego hablaremos de ello, pero yo era más como que el lado artístico. Entonces yo siempre fui de ese lado de la vida, no tan intelectual y así, yo siempre fui más artística. Siento que también por eso estuve muchos años en baile y así. Entonces, fíjense que a pesar de querer yo dibujar, nunca tomé una clase hasta universidad, pero bueno, me estoy saltando. Me acuerdo mucho que empecé con el Art Journal en esa temporada y me acuerdo mucho que luego recibí una crítica. Alguien que la verdad en ese entonces no era mi amigo, ahora sí, me dijo de que dibujos feos, dibujos piteros, etcétera. Entonces, eso sí me causó como cierta inseguridad a mí, entre comillas, arte. Entonces dije, no, y de que
qué vergüenza, etcétera. Entonces, todos estos trabajos que yo he estado haciendo de manera artística, por inseguridades mías o por recibir ciertas críticas, pues no las he hecho como tal públicas, o sea, las he hecho como que algo interno en mí, o sea, algo para mí. Y así fue por muchos años. Luego eventualmente lo dejé, me enfoqué en otras cosas, en otros aspectos de mi vida. Deben que también normalizar eso, que a veces tenemos un hobby y eventualmente lo vamos a dejar para explorar nuevas cosas, pero no significa que ese hobby eh, pues lo tengas que dejar para siempre, o sea, eventualmente luego lo puedes retomar. Recuerden siempre vivir fluyendo, fluyendo y con toda una buena vibra, etcétera, porque eventualmente las cosas que sí te dan paz, las cosas que te hacen sentir bien, van a regresar a ti, ¿ok? Entonces, pues bueno, prácticamente eso me pasó en mi lado creativo hasta hace un año que empecé a explotar mi lado creativo. Y por eso estoy haciendo este video, porque me di cuenta que ya llevo un año activamente bien en TikTok. I know, TikTok, sí, TikTok. Y sinceramente el explotar y exponer mi lado creativo me ha cambiado la vida, literal. Entonces, ya, y es muy curioso, ahorita vamos a hablar cómo fue el proceso. En esta ocasión ya no fue del lado artístico, ya no fue del lado de pintura, de manualidad, de dibujo, sino que fue del lado del baile. Sí, su bestie Mitch llegó a hacer TikToks bailando. Pero a ver, contexto de cómo fue que yo llegué a TikTok. Antes TikTok para mí era de que, ¿qué es eso? O sea, me acuerdo mucho que estaba en un ex trabajo y estábamos toda la mesa y estaban hablando de TikTok. Y todas son de mi generación, yo tengo 26 años, entonces nos entró el pánico de que cómo existe una nueva plataforma y un chorro de chaviza lo está haciendo y nosotros ni siquiera sabemos qué onda, etcétera. Instagram, por ejemplo, todavía ni llegaban los Reels. Los Reels son algo relativamente totalmente nuevo. TikTok era como que un Vine. No sé si a ustedes les llegó la etapa de Vine, pero a mi generación sí. Yo, Vine, la verdad, recuerdo ser consumidora, no creativa. Pero mucha raza que ahora conocemos vienen de ahí. Lily Pons, Juan Zurita, todos vienen de ellos, de ser creativos de esa manera, de esa forma de video, vaya. Entonces, I don't know, o sea, era como que esa presión de que querer ser joven y no ser el típico de que, ay, no le entiendo esta aplicación, adiós. O sea, como que ese era el mood en la oficina, ¿verdad? Pero hasta ahí, o sea, no fue como que sí, la voy a explorar, etcétera, etcétera. Mucho también fue que malamente yo antes me dejaba guiar por lo que la gente comentaba. Si a alguien no le gustaba X cosa, a mí tampoco. Antes yo sinceramente no era fiel a mí misma, o sea, porque me acuerdo mucho que cuando fue el boom de TikTok, bueno, no, un poquito antes del boom, mucha raza criticaba a las personas que hacían TikToks, porque siempre bailaban, etcétera. Es más, no les miento que acabo de ver un post sobre la crítica de un profesional de la salud haciendo TikToks, cuando, pues bueno, ya luego les diré mi opinión de eso. Pero a lo que voy es de que aún hay, en cierta forma, crítica. Anyway, yo antes me dejaba guiar por eso, por el juzgar, por el burlarse, etcétera. Pero muy en el fondo era como que, qué padre, o sea, yo quisiera hacer eso, o sea, yo quisiera exponerme en ese sentido, ¿saben?
Pero muchas cosas, les digo, o sea, yo antes no era muy fiel a mí misma. Total, llega pandemia y ahí fue cuando fue el boom mundialmente de TikTok, cuando fue prácticamente mi proceso de glow up. Vaya, este proceso siempre lo estamos haciendo constantemente, pero en esta pandemia fue más marcado a mí. O sea, a mí yo me transformé mucho del lado espiritual, empecé a tener una conexión tremenda conmigo misma, entonces, pues sí, yo también empecé con un cambio bien radical, pero pues bueno, ya se los he contado en otros podcasts, pero nuevamente, regresando a lo de TikTok, fue el boom. Y dije, ¿sabes? Estoy aquí encerrada 24/7. Está haciendo el boom esto. Why not? Entonces, me acuerdo que la descargué y empecé a ver trends. Y los únicos trends que al menos a mí me llegaban o que yo veía eran puros bailes. Entonces, me acuerdo mucho que empecé a hacerlos y me gustó mucho volver a regresar a esa etapa en donde yo antes bailaba y disfrutaba mucho el aprenderme una coreografía y luego el exponerla y luego bailarla y sentirte bien contigo misma. O sea, disfrutaba mucho eso y el hecho de que con TikTok lo estaba yo recreando en cierta manera, pues me súper encantó. Obviamente no le dije a nadie de que tengo TikTok, sígueme. No, para nada lo mantuve como que muy personal. Obviamente eventualmente pues te van encontrando, pero pues lo mantuve muy personal. Videos de mí bailando, pues si van a buscarlos, no los van a encontrar. Porque descubrí que es esta manera de mi lado creativo, de mi lado de volverme a conectar conmigo misma, de volver a conectarme con el baile y de sentirme súper bien y fluir muy bien, la quise mejor mantener de manera personal, totalmente personal. Entonces esos videos creo que ya ni existen o están en privado, no los van a ver, espero. Entonces, I don't know, como que siento que es algo muy mío, ¿ok? Entonces si los llegan a ver, pues no sé qué decirte. No son los mismos videos, o sea, porque rara vez yo bailo en TikTok, yo rara vez hago un video bailando, rara vez. Y esos videos sí me agradan y por eso ahí están, pero los de mis inicios, por decirlo así, no. Pero se quedan en el recuerdo donde me sentía muy bien conmigo misma. Total, ese fue como que mi primer paso en TikTok. Vaya, ¿quién no ha dado ese primer paso en TikTok o cantando o imitando o bailando? O sea, todos empezaron así. Luego de ahí, me gustó mucho porque dije, ok, esto es más allá de simplemente tú aprenderte coreografías y bailar. O sea, este es como un mundo de personas creativas, en cierta manera. Es un mundo de muchas cosas. O sea, no solamente es creatividad. En verdad, TikTok es todo un mundo muy diverso. Vas a encontrar de todo, en verdad. Entonces, me llamó muchísimo eso la atención. Y algo que yo siempre he querido hacer por años es la creación de mini blogs. Y lo empecé a hacer, empecé yo a grabar que si veía una amiga, pues lo grababa, que si hacía esto, lo grababa. Y es algo que me encanta, no saben lo mucho que me fascina hacer mini blogs. Pero me di cuenta que al menos en la comunidad no es el boom yo hacer mini blogs. No sé por qué, no sé si es por el hecho de que tengas que conocer más a la persona o en realidad te deba que interesar su vida. Pero, I don't know, bestie. O sea, si tú me dices, bestie, yo quiero saber de ti, quiero ver tu lifestyle, obvio voy a estar haciendo y creando y amando hacer estos mini vlogs. O sea, yo la verdad lo disfruto mucho. Pero pues sí, o sea, la verdad es que no han sido un gran boom. Entonces ahí fue cuando empecé a cambiar al lado educativo
Y ahí sí fue cuando fui el boom en TikTok. Ahí sí fue el momento en donde mi vida cambió y se transformó. Entonces, es muy padre porque ya es en sí tú enseñar las cosas de tu interés, tú enseñar ciertos temas. Y eso también iba conmigo porque uno de mis objetivos siempre ha sido como que darle a conocer a la persona o ser consciente de que en esta vida no solamente se tiene que sufrir, o sea, es en sí llevar un bienestar, o sea, sí puedes tener un balance con muchos aspectos de tu vida. Y eso que yo aquí en Sousen solamente hablo de 3, pero existen 8 dimensiones del bienestar. Pero pues bueno, eso ya lo explico más a fondo en el taller global. Pero a lo que voy es muy, o sea, es muy bonito y muy agradable conectar con gente que quiera aprender, que quiera conocerse a sí misma, etcétera. Entonces, me acuerdo mucho que en esa época también fue la época en donde, les digo, todo esto fue en pandemia, ¿ok? Fue el boom de TikTok, también fue mi conexión espiritual y conmigo misma. Entonces me acuerdo mucho que en esa misma época yo empecé a manifestar. Empecé yo primero, y ya lo he hablado en otro podcast, empecé yo primero con la meditación y luego es que neta al aprender algo que te apasiona te lleva a muchas cosas. Entonces me acuerdo mucho que meditaba, aprendía cosas y pues vas indagando entre más conocimientos y luego llegas como que a las manifestaciones, la ley de atracción, etcétera, etcétera. Y empecé yo a enseñar eso en TikTok y ¡pum! O sea, también, o sea, fue un boom también. Entonces así fue, o sea, me siento muy feliz porque ya llevo un año activamente haciendo eso. Ya llevo un año que gracias a todo ese movimiento que ha habido en TikTok o con mi TikTok, he conocido muchas besties y he podido conectar con muchas personas. Y lo más importante es que ahora estoy conectando con este lado creativo, pero ahora de otra manera. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Amo ser creadora de contenido. Y ahora les voy a contar en sí cómo fue que el enfocar mi energía totalmente a esto me ha cambiado la vida. Prácticamente llevo un año. Actualmente tengo, no sé cuántos seguidores tenga en TikTok. Trato de no enfocarme tanto en eso, a pesar de que siempre me pongo metas, pero ahorita una de mis metas es llegar a 70,000. Mi mayor meta es, terminando el año, llegar a 100,000. Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. Pero sí me cambió muchísimo porque eventualmente dejé mi trabajo formal para ya dedicarme a ser creadora de contenido. Y últimamente he visto muchos videos de cómo un solo, no, nada más ocupas un solo video para cambiarte la vida. Y no les miento que eso es totalmente cierto. TikTok, la verdad, es una plataforma muy buena para crecer, o al menos así fue en todo este año que he estado activa. No sé si lo siga haciendo eventualmente, pero vaya, no hay que perder tiempo. A lo que voy es que TikTok te lleva a un mar de exposición, que es algo que yo toda mi vida siempre he querido, pero pues en mis procesos me ha costado por inseguridad, por no ser fiel a mí misma, por el que dirán, etcétera. Pero una vez que me quité esas máscaras, empecé a ser libre. Y ahora, pues como lo dije, o sea, podrán ver un video mío bailando y no me da pena. Entonces, me cambió muchísimo la vida porque tanto el proceso yo que he estado trabajando de mí misma
de ser más emocionalmente fuerte, de marcar límites, de tener amor propio, de exponerme, de tener confianza, de tener una misión y objetivo en mi vida y saber que está funcionando y saber que se está cumpliendo. Todo eso me ha llevado a esta exposición y sobre todo a disfrutar de esta exposición. Obviamente yo sé a qué me estoy metiendo. Obviamente he aprendido muchísimo de otros creadores y yo sé que existen sus lados malos. No sé si en algún momento de mi, entre comillas, carrera me llegué a pasar, pero I don't know, es que también siento que mi personalidad es cero conflictiva. Yo soy de las personas que ven un problema y es de que mm, creo que no, o sea, si no me están llamando, no, ¿sí me explico? O sea, yo siempre soy muy neutral y siempre soy muy pacífica. No me gusta tener como que problemas con la gente ni nada así como que del estilo. Y si hay algún problema, yo soy de las personas que les gusta hablarlo y poner las cosas en la mesa, negociarlo, solucionarlo, etcétera. Anyway, a lo que voy es de que em, no sé cómo siga fluyendo, pero en todo este año la verdad ha fluido súper bien. Me siento súper feliz de ya tener una comunidad. Sousen lleva 2 años y el primer año, pues, a pesar de que sí pude haber tenido contacto con mi creatividad, no fue mucho porque tenía socias. Y el tener socias es un poco complicado y también tú que eres el creador principal o el de la idea principal, no sé, como que al momento de que se divide el trabajo, pues ya pierdes como que ese flow, ese, esa intensidad, esa pasión. Entonces, yo me acuerdo mucho que era como que yo las organizaba a todas, y era como que sí, vamos a crear contenido, pero literal lo dejaba ir muchas semanas porque en otras semanas ellas se enfocaban en su semana y yo nada más mi energía era como que una semana del mes, ¿sí me explico? Entonces no estaba fluyendo tan bien, pero yo no lo sabía en ese momento, o sea, yo en ese momento era como que pues a darle con todo, etcétera. Em, ya en el momento en donde mis socios se me fueron, porque pues ya se ocuparon con sus vidas, etcétera, y volví a retomar este proyecto como mío, como que yo soy la creadora principal de Sousen, ¡boom! O sea, fue el boom, literal, fue el boom. Ahí fue cuando empecé yo a cambiar. Antes mi TikTok no se llamaba sousen.mx, antes mi TikTok era mi username que uso en mis plataformas personales. Lo cambié a Sousen y ahí fue cuando fue boom, el boom. Gracias al crecimiento de TikTok fue que creció Instagram. Por eso la verdad ahorita estoy hablando muchísimo de TikTok porque Instagram es otro concepto diferente. Como les mencioné, TikTok es aventarte al mar, literal. E Instagram se podría decir que es como aventarte una alberca. Una alberca que es de tu casa. O sea, Instagram la verdad antes era muy limitado. Antes era como que pues solamente las personas que te siguen y ya. No había exposición como en TikTok. O sea, en TikTok les digo, es todo un mar entero. Entonces, ahí es cuando ya empecé yo a usar otro tipo de creatividad que no era solamente el crear contenido, sino es, a ver, métele coco para que busques una estrategia y veas en sí cómo de los de TikTok te los arrastras a Instagram. Entonces así fue, o sea, empecé yo a buscar varias estrategias, empecé yo a crear muchas cosas como freebies y así,
y me las empecé todas las de TikTok, pues lanzar a Instagram. Algo que también fue que, y está curioso eso, no sé por qué sea así, pero TikTok antes no tenía DMs y luego empezó a tener DMs y actualmente ya no los tiene. No sé por qué. O sea, solamente a las personas que tú sigues. Obviamente de las personas que me siguen, no voy a seguir a todas. Sinceramente, a las personas que yo sigo en TikTok son personas súper cercanas a mí o son personas que también me inspiran y me motivan. En TikTok sí tengo más seleccionado como que las personas que sigo. En Instagram no tanto. Pero bueno, esos son otros temas. Pero lo que voy es que sí, o sea, ahora ya disfruto bastante el exponerme. Y sobre todo porque, y decirlo en voz alta me ayuda como que a reafirmar y sentirme orgullosa de todo este proceso que he vivido. Este proceso en donde para nada me importa que lo que piense fulanita de mí. Este proceso en donde ya no me siento limitada por los pensamientos u opiniones de los demás. Que, por ejemplo, Mitch del pasado se hubiera sentido avergonzada, se hubiera sentido insegura, porque últimamente se le está criticando mucho al personal de salud que haga TikToks. Y yo ahí es cuando me pongo mucho a la defensiva. Y ojo, como les digo, yo no soy una persona problemática. Literal, esta es como que mi opinión pública de eso. No es como que cada vez que lo veas yo esté hablando de que esto y lo otro, porque pues la verdad yo no soy así. Pero mi opinión de eso es de que yo no considero que un profesional de la salud, y hablo de profesional de la salud porque pues ese es mi ambiente, soy nutrióloga, no se vea profesional por hacer TikToks. Es más, me agrada. Me agrada bastante porque se ve ese lado creativo, se ve ese lado que está buscando estrategias para conectar con gente. No simplemente estar en un hospital o estar en una clínica y a ver cómo vaya fluyendo porque estás en la calle tal, o porque saliste en las noticias, o porque estás en un periódico. I mean, para mí es muy old school, pero pues también se respeta ese tipo de estrategias. Pero siempre a mí me ha molestado muchísimo las críticas de estilos, tanto musicales, tanto ropa, siempre me ha molestado, no sé por qué, siento que es porque yo soy una persona que respeta mucho y claro que me encantaría que también me respetaran a mí, pero no siempre es así, entonces vaya, como que esa es mi opinión de eso, de por qué criticar, o sea, en sí ese profesional de la salud simplemente está buscando estrategias para captar más gente y luego llevarlos a ser sus futuros pacientes. Yo lo he hecho. Y más allá con el afán de estoy haciendo esto porque voy a tener 1000 pacientes. No, lo estoy haciendo porque también es un reflejo de mi personalidad, es un reflejo de que soy creativa, es un reflejo que amo mi profesión, ¿saben? Entonces, I don't know. Dejaré ese statement y ya. O sea, no volveré como que a desahogar eso o comentar de eso porque les digo, no me gustan las polémicas. Pero ante todo, dejen a cualquier persona ser libre y querer hacer lo que quieran. Y creo yo que me pongo muy a la defensiva porque en este proceso creativo, como les digo, me dejé guiar por opiniones, por críticas, etcétera. Entonces, he ahí la importancia de conocernos, he ahí la importancia de fortalecernos para que podamos lograr todas esas cosas que siempre hemos querido hacer. Si yo no hubiera sido consciente que en mi lado creativo mi mayor candado era eso, las opiniones de los demás, esa crítica que me hicieron, esa inseguridad de mí misma, yo jamás hubiera sido capaz de cambiar eso. Ahí es cuando yo empecé a cambiar mi mindset o mi mentalidad y decir,
¿por qué te estoy dando mucha importancia a tu opinión? ¿Por qué tu opinión va a pesar más de lo que yo quiero hacer? A final de cuentas, ¿quién es el que está haciendo las cosas para llegar a un fin? Y un fin que te hace feliz y que te hace sentir libre. Tu bestie. La otra persona que te está criticando, la otra persona que te está juzgando, a veces son ciertos reflejitos que tienen de ellos mismos. Pero recuerda, siempre, 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 que tú eres el protagonista de tu historia. Y una vez que comprendí eso, dije, wow, el poder está en mí. Prácticamente, o sea, y no es algo que siempre recuerde, muchas veces se me olvida, muchísimo más cuando me da cierta depresión y ansiedad, donde digo, o sea, cuando fácil puedes pensar de que está en ti si quieres hacer ciertas cosas o no. Y prácticamente sí, que si la estrategia, que si cómo lo haces, pues sí, bueno, eso ya va a depender y para eso también es buscar tu lado creativo para encontrar ese tipo de soluciones. Pero literal el hecho de que tú le des más carga o más importancia a la opinión externas que ni saben el por qué realmente tú quieres hacer algo, que ni saben los esfuerzos que estás haciendo, que ni saben cómo realmente te hace sentir esas cosas. No, o sea, regresa a ti, regresa a lo que te hace bien, a lo que te da paz. Luego también me acuerdo mucho en el tema de mi inseguridad creativa, que era de, ay, es que yo no dibujo bien. Luego me di cuenta que hay artistas de todo, de todo, de todo, de todo. Como que a veces, vaya, también era una niña, pero me encansillaba mucho a que mi arte debería que ser de tal manera. Y de hecho en las clases te lo enseñan, o sea, te dan ciertas técnicas, etcétera. Pues vaya, pues hasta hay carreras de eso. Pero ya que me he indagado más al mundo del arte, y es algo que me encanta, o sea, yo disfruto mucho ir a museos de arte. Cuando fui a Ciudad de México estuve en la Semana del Arte. Entonces, te das cuenta que el arte, vaya, es muy subjetivo, o sea, es más de lo que salga de ti. Sea hermoso para alguien puede ser feo, pero para otra persona puede ser al revés, o sea, es muy subjetivo. Pero siento yo que lo principal del arte es simplemente hacerlo, simplemente explotar tu creatividad. En verdad he visto artes muy locos, artes que me encantan, artes que no me gustan, entonces como que eso me ayudó a ser más segura de mí misma y decir, esto que estoy haciendo es autenticidad mía, es un reflejo mío. Eventualmente si le gusta a la gente o no, pero es algo que simplemente quise explorar. Resultó así, no es la cosa más maravillosa del mundo, no es el David, pero es algo que vino de mí. Hablando de temas de arte, ¿verdad? En el tema de juzgar, mentiría la verdad si digo que yo ya no juzgo. ¿Qué ser humano no juzga, la verdad? Entonces, pero algo que comprendí o entendía, en vez de juzgar, y si yo siento esa sensación como lo que me pasó en TikTok, en vez de yo dejarme guiar por cómo la gente piensa o juzga esa aplicación, mejor me pongo a ser más fiel a mí misma de quiero explorarlo. Why not? Ahí fue cuando comprendí la importancia de ser fiel a mí y no guiarme ante la opinión de los demás, que pues vaya, a final de cuentas es su opinión y es respetable, pero si tú quieres hacer algo y te limitas por eso, no estás siendo fiel a ti misma. Estás mintiendo para encajar, literal, y pues tampoco se trata de eso. Entonces, me siento muy orgullosa y muy feliz porque sí he desbloqueado muchos
muchos bloqueos o este candado que antes tenía en mi creatividad y la he explotado inmensamente. Ya no me da miedo el ser expuesta, es más, lo disfruto de cierta manera. Ahorita mi contenido lo estoy tratando de cambiar un poco a ser un poquito más auténtico en el sentido de mostrarme más yo, Cynthia Michelle, no solamente aprendizaje, sino yo también, yo, Cynthia Michelle. Los minis blogs aún de repente hago, no mucho porque les digo, o sea, como que no tienen tanto éxito, pero vaya, tampoco se trata de tú crear contenido para encajar o para que se haga viral, etcétera. O sea, también se trata de que lo hagas porque lo disfrutas. Entonces, mucho de eso siempre trato de recordarme a mí misma, porque a veces cuando eres creador de contenido, siempre estás como que, vamos a darle, a que sea viral, a que se mueva, a que tenga interacciones, a que bla, 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 bla. Y se te va ese toque que empezaste al principio, que era el disfrutar hacerlo, el disfrutar de compartir de ti, de tus conocimientos, de tu persona. Entonces sí trato mucho, o estoy tratando mucho estos meses, de hecho, a también yo disfrutar crearlo. A ya no enfocarme en números, a ya no enfocarme en vistas, comentarios. Obviamente sí he recibido ciertos comentarios malos, que ya luego hablaré de eso en otro podcast, sobre todo con este estilo de That Girl, que va a estar bueno ese episodio, ya luego les indagaré más al tema, ¿verdad? Pero aprender a que cuando recibes ese tipo de comentarios, son simplemente comentarios de la gente, punto. O sea, volvemos a lo mismo, ser fiel a ti misma, regresa a tu porqué, regresa a ese objetivo principal que tú tienes, que en mi caso es inspirar, motivar, educar. Entonces, pues sí, nuevamente, como siempre lo digo súper fácil. Y, varita mágica y se va a cumplir. No, no lo es. O sea, esto ha sido un proceso de años y un proceso de, pues, ser consciente, de empezar a trabajarlo, de empezar a marcar límites, de empezar a no tener miedo, porque a veces nos da miedo este tipo de exposición. De, de mucho aprendizaje, la verdad. Entonces, la idea aquí es que, y porque conozco muchas besties que quieran empezar, no te detengas por los demás. Para nada. Do it. Si te llama a hacer algo, hazlo. Nunca sabes lo que puede pasar. Como yo les dije, a mí me cambió la vida. Yo dejé mi trabajo formal. Ya actualmente ya me puse la camiseta de creadora de contenido. Sousen ya es una marca registrada, Sousen ya es mío, Sousen ya es un reflejo de mi persona. De hecho, estoy considerando seriamente en eliminar mi cuenta personal y estar solamente en Sousen, porque es que en verdad no les miento y me da mucho gusto cuando mis amigos cercanos me lo dicen. Sousen es Cynthia Michelle. Literal, todos estos temas del bienestar siempre los hablo con mis amigos. Siempre. Siempre les ayudo a ver la vida de otra manera. Siempre les recuerdo su valor. Siempre los ando apapachando. O sea, yo, como les dije en otro podcast, yo iba a ser psicóloga. Entonces, pues sí, la verdad es que soy muy true a mí misma y espero que en el podcast también se refleje y muchísimo más, porque en el podcast es donde estoy hable y hable y hable y hable y exponiéndome y contando y me encanta, me encanta. Y al principio, no les voy a mentir, me daba esa inseguridad de no es perfecto, pero luego dije, fuck it. Que si se escucha un perro al fondo, lo siento, bestie, pero mi colonia está llena de perros. Que si de repente se escuchan mis perritos, Benito y Kenny, que se acercan conmigo, quiero mantenerlo true. Y ese es uno de mis objetivos este año, ser totalmente auténtica. Quiero que sientas que este es un espacio en donde tú y yo
estamos ahorita en mi camita, estamos con un cafecito y estamos hablando de nuestra creatividad. Literal, así quiero que lo sientas y espero que así lo estés sintiendo. Y espero que así eventualmente se sienta siempre en el podcast, o sea, que no se pierda esa esencia. Pero pues bueno, me desvié un poquito. Ahora les voy a contar en sí cómo fue que me cambió todo este proceso de creatividad. Y nuevamente, como lo dije, ponerme en la camisa me ayudó a ese proceso. No me acuerdo en qué mes. Empecé el año pasado, como en enero, este tema de TikTok, pero ya full, o sea, totalmente activa. A principio de pandemia lo hice, luego lo dejé y luego ya como que en el 2021 fue cuando retomé full. Luego fue boom un video, si no recuerdo, en estas fechas. Y ahí fue cuando me di cuenta del gran crecimiento que puedo tener ahí en esa plataforma. Entonces, duro y dale. Algo que es muy importante en este tema de las redes sociales, les voy a decir mi secreto. ¿Ok? ¿Estás lista para escuchar mi secreto, bestie? Mi mayor secreto para el éxito de las redes sociales es ser constante. ¿Ok? Literal, ser constante. Y se dirá fácil, pero no lo es. No cualquiera le puede ser constante a su proyecto o a cualquier cosa que quiera hacer. ¿Por qué? Porque existe ciertas que estás en una etapa en donde estás estudiando, estás en una etapa en donde estás trabajando, estás en una etapa donde tienes un trabajo fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo soy la fiel vivencia, por decirlo así, de que sí se puede ser constante. Pero bueno, no quiero hablar tanto de estrategias de redes sociales. A lo que voy es, gracias a que ese fue el boom, a partir de ahí yo empecé a ser muy constante. Ya actualmente ya subo yo todos los días, siempre hay contenido. Pero anteriormente me acuerdo que era un día sí, un día no. O a veces lo dejaba porque me ganaba la inseguridad y luego la retomaba y luego a darlo otra vez, etcétera, etcétera. Pasa que llegó a ser tanto el boom, tanto el movimiento, más aparte que en ese periodo de mi vida yo ya estaba aprendiendo muchas cosas como el marcar límites, como el tener amor propio, como no permitir ciertas cosas, que en mi ex trabajo literal era como que bórrate eso de la mente, de que ponte a trabajar. Empecé a ser fiel a mí misma, empecé terapia porque me daba mucho miedo este salto. Este salto de tener de un trabajo estable a yo ser independiente. Entonces tomo terapia, fue todo un proceso de meses y en septiembre del año pasado es cuando ya decido dejar mi trabajo y enfocarme totalmente a esto que me está llame, diciéndome, hey, Mitch, aquí estoy. Hey, Mitch, a darle. Hey, Mitch, aquí hay buenas oportunidades. Pero yo por mi miedo de esto de tener un trabajo fijo, a ser independiente, a ser creadora de contenido, a tener tu negocio propio, me daba en realidad muchísimo miedo. Pero muchísimo. O sea, me acuerdo que en terapia decía, es muy curioso el tener miedo. Porque yo estaba consciente que tenía miedo. Estaba consciente que el sentimiento que yo estaba teniendo o mi mayor problema era el miedo. Y descubrí en sí cómo es el miedo. O sea, el miedo te paraliza. Te paraliza totalmente. Por más que tú te pongas fechas límites, porque yo me acuerdo que me decía, no, para esta fecha ya voy a dejar mi trabajo. Y pasaba. No, para esta fecha ahora sí. Y pasaba. Entonces, todo eso pues lo fui trabajando en terapia. Y en el momento en donde ya termino eso, es el momento en donde me pongo la camisa
y digo, a darle. ¿Y qué beneficios me ha dado? Número 1, ya tengo todo el tiempo que yo quiera y todo esto depende de cómo lo administre y me organice en mis días para yo ser creativa. Ojo, no solamente me dedico a ser creadora de contenido, también soy nutróloga, también doy consulta nutricional, también tengo a mis pacientes, también soy instructora de Yogi Lates, también tuve mis alumnas, les daba su espacio, etcétera. O sea, yo hacía las 3 cosas, les digo, o sea, Sousen es totalmente yo. Entonces, en el tema de creadora del contenido, dije, a ver qué, porque siendo nutróloga sí te da un beneficio monetario, obviamente, pues es mi profesión. Siendo instructora también, pero siendo creadora de contenido no sabía qué beneficio me iba a dar. Pero yo no lo hice con el afán de tener un beneficio. Yo lo hice con un afán de ser fiel a mí misma, lo hice con un afán de disfrutarlo. I don't know, o sea, en verdad es algo que me encanta hacer. Amo, amo, amo crear. Entonces, ha sido muy curioso el proceso porque, una disculpa, mi perrito Benito se anda rascando. Ha sido muy curioso porque las oportunidades se han dado solas en ese lado de proceso creativo. He llegado desde locales, he llegado desde besties que se acercan conmigo y me dicen, oye, estoy emprendiendo, te quiero dar cierto producto o te quiero dar un descuento y ahí pues nos apoyamos entre todas. Ha sido también nacional, o sea, he colaborado con supers, con marcas y ahora hasta ahorita ha sido internacional también. He colaborado con aplicaciones y ha sido de todo, o sea, o te pagan con producto o te pagan monetariamente. Que amo cuando me tocan dólares. Entonces, wow, o sea, qué padre que de este hobby, que fue todo un proceso que yo estuve trabajando, que fue todo un proceso en donde dije, ya, o sea, esto lo quiero hacer por mí, me esté dando frutos. Y es totalmente amazing, o sea, en verdad me encanta. Y todo ha sido tan orgánico, tan natural. Yo no he buscado, yo todavía no toco puertas. Literal, todavía no. Estas colaboraciones han sido porque me han llegado. Ya actualmente, pues, luego voy aprendiendo que al momento de tú ser influencer, creador de contenido, como le quieran llamar, necesitas un media kit que es como un currículum de creadora. Entonces, ahí pones pues las marcas con las que has colaborado, tus métricas, costos, etcétera. Entonces, gracias a que varias agencias me han hablado, fue que empecé yo a crear eso. Entonces, yo ahora sí tengo como tal algo para tocar puertas. Que actualmente no lo he hecho. Eventualmente lo haré. Pero lo que voy es que es muy sorprendente eso. Sí se puede vivir siendo creador de contenido. Totalmente. Yo estoy viviendo. Entonces, nuevamente retomando cuando dije que hay ciertos creadores que últimamente suben que un video te puede cambiar la vida. Totalmente. Totalmente. Y bestie, si a ti te llama la atención esto de ser creadora de contenido, hazlo. Realmente hazlo. Y si ya lo estás empezando a trabajar, no lo dejes. No lo dejes. Tal vez subas un video y tu primer video pues no se haga viral. Tal vez tienes mucha suerte y sí se haga viral. Lo padre de esto es que nunca sabes en sí cómo va a fluir. Real, es muy curioso. Por eso también tienes que aprender a dejar ir las expectativas o las ideas de que este video se va a hacer viral. Hay muchos videos donde yo me pongo, o sea, les pongo un súper esfuerzo y digo, está súper genial, wow, y no tiene como que ese impacto que tanto espero.
Y hay otros videos que cero les pongo esfuerzo y tienen ese mayor impacto. No sé qué sea, no sé si es el hecho de que sea un poquito más auténtico, no lo sé. Pero lo que voy es que en este juego de creatividad, en este lado de TikTok, nunca vas a saber qué sí va a funcionar y qué no. Y eso es lo que más me encanta. Porque es ese reto creativo de buscar nuevas ideas, buscar nuevas estrategias. Y mira, tu ratoncito de creatividad constantemente se está moviendo. Entonces eso es algo que me encanta y que hace como que esto más versátil. No es como que, tipo, ya encontré la estrategia y la tengo que súper explotar. Que a veces funciona. O sea, yo sí he visto creadores donde recrean un baile y les funciona súper bien. Y lo recrean 1000 veces. O sea, de que, ok, yo bailando y fue el boom. Y luego yo bailando con mi prima y también fue el boom. Y yo bailando con mi papá. O sea, I don't know. En verdad les digo, TikTok es totalmente un mar que no sabes en sí qué es lo que, pues sí te podría ir funcionando y qué es lo que no. Ya para terminar, obviamente que siempre aprendemos juntas en este podcast, te voy a dar en sí como ciertas maneras de cómo puedes empezar a ser creativo. Yo en lo personal siento que siempre yo he sido creativa, siempre he explotado mi creatividad, pero también sé que varias personas como que suelen tener cierta dificultad o a veces simplemente no son conscientes de que también son creativos. Entonces, número 1, lleva siempre una libreta para cualquier idea que se te ocurra. A mí, generalmente, y yo lo describo así, hay momentos en donde me aparece la tacha creativa, que es que mi mente no deja de crear. Es muy impresionante. Generalmente me pasa en las noches, no es algo que me fascine porque pues amo dormir, pero cuando me pasa es como que lo disfruto mucho. Y ahí es cuando o saco mi celular, tengo una libreta y empiezo a escribir cualquier idea. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este mar de ideas, puede que luego no las recordemos. Entonces, cualquier cosa que se te ocurra, idea, estrategia, apúntala, ¿ok? Número 2, escucha música o empieza a ver contenido que te inspire. A mí, en lo personal, con esta creación de contenido healthy, por decirlo así, me inspira mucho Pinterest. Pinterest me encanta mucho de inspiración para conocer ciertos temas, para ver ciertos lifestyles. También el seguir cuentas relacionadas a lo tuyo te ayuda bastante a inspirarte. Obviamente siempre dándole ese toque de autenticidad tuya o de estilo propio que le quieras dar. Número 3, viaja a sitios nuevos. Totalmente, y no me dejarás mentir, que cada vez que viajas, cada vez que haces un road trip, cada vez que visitas algo nuevo, tu mente se expande, tu mente se asombra, tu mente cambia ese chip de lo que es tu rutina y se da esa posibilidad de conocer cosas nuevas. Entonces, el viajar constantemente o el tener un road trip, irte a unas cabañas con tus amigos, irte a una quinta, ir a visitar un museo nuevo, cualquier cosa que sea algo nueva, eso también nos va a como que abrir nuestra mente hacia nuestra creatividad. Número 4, y ya lo hablé bastante, arriésgate y rompe las reglas, ¿ok? Ya lo hablamos por todo este podcast, ya lo hablamos profundamente de hay que dejar atrás esas inseguridades, esas opiniones, eso de, me van a juzgar. No, esto es totalmente tuyo, bestie. Recuerda, tú eres la protagonista de tu vida. ¿Cómo quieres vivir tu vida? 5, socializa. Aquí, mira, yo aquí últimamente estoy teniendo problemas de socialización y no lo quiero llamar como problema, simplemente que últimamente estoy disfrutando mucho mi tiempo en soledad. En verdad disfruto mucho el estar sola. No sé si fue por pandemia, pero ya últimamente he tenido como que cierta ansiedad social
Si voy a un lugar en donde me dan la idea, en donde sí, tú y yo y un cafecito, pero luego llego y hay 1000 y un gentes, es como que me da ansiedad, me siento incómoda, me quiero ir. Ya luego en el transcurso de la noche se me va pasando, pero sí ha habido ocasiones en donde bye bye. Pero X, esos son otros temas. El socializar, la verdad, también nos ayuda a expandir nuestra mente. Yo por eso disfruto más el hecho de 1-1 o de círculos chicos, porque a ellos siento que aprendo más de las personas y cualquier nuevo aprendizaje que me dan se me queda más a que si yo voy a una fiesta o un bar, etcétera. Obviamente también aprendes, obviamente yo también he aprendido, pero siento más ameno los círculos chicos. Entonces, el hecho de que tú también socialices, el que compartas tus ideas, el que abras el diálogo sobre eso, también te ayuda a expandir tu lado creativo. Ya por último, aprende nuevas habilidades. El ser creativo no significa que domines todo. En el tema de TikTok, en mi caso, mucho me ayudó el que yo también anteriormente estuve trabajando en el negocio de mi papá. Y mi papá, él hace eventos. Entonces yo era prácticamente su editora de fotografía y de video. Entonces el tener esos conocimientos de cómo editar un video, el tema de la música que combine, los BPMs, el tema de la fotografía que luzca bien, etcétera, etcétera. Eso me ayudó a darme seguridad, más allá de que si técnicamente se vean bien mis videos. También, o sea, seamos realistas, mis videos no son profesionales como hay otros creativos que lo hacen, pero lo que voy es que el que vayas teniendo ciertos conocimientos de algo también te ayuda como un boost de confianza a decir, yo sé, porque me acuerdo mucho que en TikTok muchos no les entendían, no les entendían a cómo moverle, a cómo crear algo, etcétera. Entonces, a mí eso me dio el plus, por decirlo así, o la ventaja de saberle mover. Entonces, sí te recomiendo bastante que también aprendas de todo. Yo siempre lo digo, tú exponte en todo. Ya luego tú define qué te gusta y qué no, pero lo importante es exponerte. Porque si no, entonces, pues, ¿cómo vas a definirlo? ¿Cómo vas a definir qué sí quieres y qué no quieres en tu vida? Entonces, pues sí, Bestie. Prácticamente ese fue nuestra charlita de nuestros lados creativos. Espero que hayas aprendido muchísimo de todo lo que comenté, de estos pasos en los que tú puedes empezar a ser creativa. Y Bestie, mi último mensaje para ti es, si tienes un proyecto en mente, una idea, un emprendimiento, lo que sea, esta es tu señal para que no te pares, para que el miedo no te friquee, para que fulanita, lo que opinen, lo ignores. Vamos a recordar juntas que somos las protagonistas de nuestras vidas y que esto puede ser un gran impacto en nuestra vida, esta idea, emprendimiento, cualquier cosa que queramos crear. ¿Ok? Esa es su señal para que lo hagas. Creo yo, o más bien por experiencia propia, te cambia la vida. Y actualmente me siento súper feliz, orgullosa y es que en verdad el decirlo en voz alta me empodera. Pero se siente tan bonito el ya dedicarte a algo que siempre has querido. Entonces sí, Bestie, espero que esto lo veas como señal, espero que hayas aprendido bastante y ya sabes, me encanta aquí hablar contigo, aquí nos estamos viendo semana tras semana aquí en el de Sauce & Talk, comparte el podcast para alguien que lo necesite y también no olviden calificarlo, esto ayuda a que crezca y pues bueno, Bestie, te mando un súper abrazo, muy buenas vibras, nos vemos a la próxima, bye bye, Bestie.